La lluvia caía gruesa, fría, implacable. En medio de la calle, mi hijo Javier cargaba sacos de basura que se rompían, dejando restos esparcidos por la acera. De repente, escuché su voz, mi nuera, Camila, con una sonrisa de desprecio en los labios. Mírenlo, un bueno para nada. Javier, temblando, empapado, sin guantes y con el uniforme sucio, solo bajó la cabeza. El olor ácido de la basura mojada subía del suelo, mientras el perfume caro de Camila dominaba el aire bajo su paraguas de marca. En el instante en que levantó el rostro y nuestras miradas se cruzaron, vi la vergüenza cortarlo por dentro como una cuchilla. Y sentí mi pecho arder, primero de tristeza, luego de algo que parecía rabia convertida en coraje. Soy Isabel Robles, tengo 69 años, y soy madre de ese hombre que ese día fue tratado como si valiera menos que la basura que cargaba. Cerré mi paraguas con tanta fuerza que el plástico crujió entre mis dedos. Camila reía. Javier lloraba. Y yo decidí que eso no iba a quedar así. Porque lo que ella no sabía, y eso lo cambiaría todo, es que yo guardaba un secreto capaz de darle la vuelta a ese destino. Si Camila creía que mi hijo era basura, algún día descubriría quién limpia a quién en esta historia. Respiré hondo, dejando que la lluvia corriera por mi rostro como si lavara la humillación. Aquello no podía quedarse de esa manera. Y no se quedó. Voy a contarles exactamente lo que hice después de aquella tarde. Pero antes, necesito volver en el tiempo. Porque esta historia no empezó bajo la lluvia, empezó en silencio, cuando noté por primera vez que alguien intentaba robarle a Javier lo que me llevó toda una vida construir, su dignidad. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, estás muy equivocado. Lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si aún no te has suscrito, hazlo, porque lo que viene después te dejará sin palabras. La tarde olía a metal mojado y a perfume caro. Caminaba por la calle Betis con el paraguas cerrado, porque de nada servía cubrirse cuando el alma ya estaba empapada. El cielo de Sevilla se había vuelto del color del plomo, y el viento arrastraba los papeles del suelo como si quisiera borrar las huellas de todos. Entonces lo vi, mi hijo Javier, inclinado sobre un contenedor, recogiendo bolsas rotas que dejaban un rastro de restos y vergüenza. No lo reconocí de inmediato. El uniforme sucio, las manos desnudas, la espalda encorvada. Era un hombre rendido. Cuando levantó la vista, sus ojos buscaron algo que lo sostuviera y me encontraron a mí, detrás del cristal de una tienda de lujo. Sentí un nudo en la garganta. El reflejo del escaparate me devolvió la imagen de una madre que había creído protegerlo de todo, menos de la humillación. La voz de Camila atravesó la lluvia como un látigo. Mírenlo, un bueno para nada. Vestía un abrigo italiano color crema y un bolso de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de mi hijo. Su risa se mezclaba con el sonido del agua cayendo del techo del restaurante elegante frente a ellos. Cada palabra suya era una gota de ácido que le caía en la piel. Me quedé inmóvil, con el paraguas apretado entre las manos, mientras el vidrio empañado separaba dos mundos, el de la opulencia y el del desprecio. Los coches de lujo pasaban lentos, levantando agua sucia. Las luces del hotel boutique de la esquina encendían los charcos como espejos torcidos. Quise correr hacia él, pero algo me detuvo. No era miedo, era rabia contenida. El olor del drenaje se mezcló con el del perfume de Camila. Ella habló otra vez, más fuerte, asegurándose de que todos la oyeran. Agradece que mi padre te haya dado trabajo. Javier solo bajó la cabeza. Sentí un golpe en el pecho, una punzada que no era solo de tristeza. Era algo nuevo, más afilado. En ese instante supe que la dignidad puede perderse sin gritar. Cerré el paraguas con tanta fuerza que el plástico se rompió. Dejé que la lluvia me golpeara la cara, como si cada gota limpiara la culpa de haberlo criado para un mundo que no perdona la bondad. Mi bolso de cuero se empapó, pero no me importó. Pensé en todo lo que había hecho por él, las noches de trabajo, los préstamos bancarios, las cuentas conjuntas que sostenían su vida cuando se quedó sin empleo. Todo parecía inútil frente a la burla de esa mujer. Camila se dio la vuelta sin mirarme,
Subió a un auto negro con chofer y desapareció entre los edificios. Javier siguió recogiendo bolsas bajo la lluvia, con los zapatos hundidos en el agua. Supe que no podía acercarme, no aún. Si lo hacía, él se rompería del todo. Respiré hondo y me alejé despacio, jurando que esa imagen no sería la última. Caminé hasta la esquina del puente. El sonido del río me recordó los años en que Javier corría junto a mí con los zapatos escolares nuevos, diciéndome que un día sería alguien importante. Miré mis manos arrugadas, con el anillo de matrimonio que aún guardaba promesas de otro tiempo. No lloré. Las lágrimas no limpian la humillación, solo la hacen brillar más. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un sirviente fiel. Las paredes blancas, el suelo de mármol, la copa de vino que dejé medio llena sobre la mesa. Todo olía a lujo, pero también a vacío. Cerré las cortinas, me quité el abrigo mojado y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era débil ni vieja. Era alguien que había visto lo suficiente como para tomar una decisión. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana, mirando cómo las luces del club privado frente a mi edificio se apagaban una a una. En el reflejo del cristal todavía podía ver el rostro de mi hijo, encorvado bajo la lluvia. Sus manos llenas de basura eran una herida abierta en mi pecho. Y mientras la ciudad dormía, entendí que el respeto no se mendiga, se recupera. De alguna manera, iba a hacerlo. Volví caminando, con el abrigo pegado al cuerpo y los zapatos chorreando agua. Mi edificio brillaba entre los demás, con sus ventanales altos y su portero uniformado que me saludó como siempre, sin sospechar nada. Tomé el elevador de acero pulido y vi mi reflejo en las paredes de espejo, una mujer cansada, con el maquillaje corrido y los ojos vacíos. Cuando la puerta se abrió, el olor a flores frescas me golpeó. Todo lucía impecable, como un escaparate de revista. Entré y dejé el bolso de cuero sobre la mesa de cristal. El mármol del suelo estaba frío bajo mis pies, casi tanto como el silencio que me envolvía. Desde la terraza podía ver la Giralda recortada contra el cielo. Era una vista que siempre me había recordado lo lejos que había llegado. Pero esa noche, el lujo me pareció una trampa. ¿De qué servían los muebles de diseñador, las cortinas importadas, el spa de lujo donde solía refugiarme los domingos, si mi hijo estaba siendo tratado como basura? Encendí una lámpara de pie y me serví una copa de vino tinto. El Ribera del Duero descansaba en la cava desde hacía meses, reservado para una celebración que nunca llegó. Lo bebí despacio, intentando calmar la rabia que me apretaba la garganta. Mis manos temblaban cuando las apoyé sobre el mármol blanco de la cocina. Pensé en Javier cuando era niño, cuando me decía que el dinero nunca lo haría olvidar de dónde venía. Quizá había heredado mi inocencia y mi castigo. Caminé hacia la habitación principal. Las cortinas de lino beige se movían con el viento. En la mesita estaba el reloj suizo que le había regalado a Javier en su cumpleaños 30. No lo usaba más desde que se casó con Camila. Decía que no combinaba con la ropa que ella elegía para él. Lo tomé entre las manos. El tic-tac era un recordatorio cruel del tiempo perdido. Me pregunté cuántas veces había confundido amor con obediencia. Me senté en el borde de la cama, mirando el retrato familiar sobre el buró. En la foto, Javier sonreía, Camila se inclinaba hacia él, y yo estaba detrás, sosteniendo la felicidad de los dos. Sentí que algo se quebraba en el pecho. No era celos, era decepción. Había trabajado toda mi vida en un banco, administrando las cuentas ajenas, ayudando a otros a mantener su estabilidad financiera. Pero no supe cuidar la cuenta más importante, la de mi propia familia. Encendí el sistema de sonido y dejé que una melodía suave llenara el aire. No quería llorar, aunque la garganta me ardía. Caminé hasta el despacho, ese rincón donde guardaba mis papeles y los contratos antiguos. La decoración era sobria, madera oscura, una lámpara de escritorio italiana, una silla de cuero que aún olía a nuevo. Abrí el cajón más profundo y saqué una carpeta sellada con mi nombre. Dentro, los documentos que nunca había firmado, la compra de la empresa que ahora pertenecía a don Álvaro, el padre de Camila. Pasé mis dedos sobre el borde de las hojas. Recordé la voz del notario, hace años, diciéndome: «Tiene una gran oportunidad, señora Robles». En ese momento había decidido no invertir, movida por la culpa,
porque mi hermana estaba enferma y necesitaba ayuda. Pero esa noche, bajo las luces de mi casa impecable, sentí que la vida me devolvía esa oportunidad, solo que en otro tono, el de la revancha. Cerré la carpeta con cuidado, como quien acaricia un secreto. Fui hasta la cocina otra vez. Serví un poco de agua, me senté en el comedor y observé la mesa larga, vacía. Antes solíamos comer ahí, Javier y yo, hablando de sueños y proyectos. Desde que Camila entró en su vida, solo quedaba el eco. «Te están apagando, hijo», murmuré, «pero yo te voy a encender de nuevo». No era una promesa romántica, era una promesa de madre, de esas que se cumplen con estrategia y paciencia. Apagué las luces del salón y me quedé en penumbra. Afuera, la ciudad seguía viva. El murmullo de un restaurante elegante en la esquina, el motor de un coche de lujo que se detuvo bajo mi ventana, el sonido lejano de risas. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Sentí una claridad extraña, una especie de calma antes de la acción. Me levanté despacio, tomé la carpeta con los documentos y la guardé en el cofre de seguridad. Esa noche, al cerrar la puerta de mi dormitorio, entendí algo. El lujo sin dignidad no es más que un disfraz. Me recosté y miré el techo, escuchando la lluvia golpear las ventanas grandes. En algún lugar de la ciudad, mi hijo aún debía estar mojado, exhausto, humillado. Cerré los ojos con una decisión silenciosa. No iba a permitir que esa fuera su última imagen ante el mundo. Y menos aún, ante mí. Llamé a Javier la mañana siguiente. Apenas amaneció. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Le pedí que viniera a casa, que necesitaba verlo, que no me negara esa conversación. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Preparé café en la cafetera italiana, serví 2 tazas y las puse sobre la mesa de mármol del comedor. Todo estaba en orden, las cortinas abiertas, el aroma del pan tostado, la serenidad aparente que usaba para esconder la rabia. Cuando escuché el timbre, mi corazón se apretó. Javier entró con paso inseguro. Traía la ropa de trabajo, el uniforme aún húmedo por la lluvia del día anterior. Sus ojos se movieron por la sala como si estuviera en un museo. «No quiero manchar tus cosas», murmuró, sin levantar la vista. Lo hice pasar al salón, lo senté en el sillón blanco de lino, ese que siempre cuidaba de no ensuciar. «Lo que está manchado no es el sofá, hijo», le dije despacio, «es la forma en que te ven, y eso va a cambiar». Su respiración era corta, como si las palabras pesaran demasiado. Durante unos minutos, solo se escuchó el ruido del reloj en la pared. Yo esperaba que hablara, que soltara todo lo que llevaba dentro. Al fin, lo hizo. Me contó que Camila le revisaba la cuenta del banco, que había cancelado su tarjeta de crédito, que incluso tenía que pedir permiso para usar el dinero que él mismo ganaba. Me quedé helada. «¿Y tú lo permites?», pregunté. Él bajó la cabeza. «No quiero problemas, madre». Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Me levanté sin decir nada. Caminé hasta la ventana grande y abrí las persianas. El sol entró con fuerza, iluminando los cuadros y el piso brillante. «Los problemas no se evitan, Javier», le respondí, «se enfrentan». Lo miré y vi a un hombre derrotado. No por la vida, sino por el miedo. Pensé en cuántas mujeres se habían sentado en esa misma silla pidiéndome asesoría cuando yo trabajaba en el banco, esposas controladas por maridos, hijas que no sabían cómo retirar fondos sin permiso. Y ahora era mi hijo quien estaba atado. Él trató de justificarse. «Camila dice que soy un fracaso, que sin su familia no tendría nada». Sus palabras me golpearon en el pecho. Recordé las veces que yo misma lo animé a ser paciente, a evitar los conflictos, a creer que el amor todo lo arreglaba. ¡Qué ironía! Lo había criado para ser noble, no para ser fuerte. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. «No eres un fracaso, hijo. Solo olvidaste tu valor». Le pedí que se mirara en el espejo del salón. Lo hizo, con miedo. Y allí, por un instante, vi al niño que fue. Fui a la cocina y traje más café. Mientras lo servía, decidí callar lo que había planeado la noche anterior. No quería asustarlo, no todavía. Había cosas que una madre debe hacer sola. «Camila te ha hecho creer que dependes de ella», le dije, «pero el dinero no da poder, lo da la decisión de usarlo».
No respondió. Se quedó mirando el piso de mármol, con las manos entrelazadas. La luz se reflejaba en la taza, y el aroma del café llenó el aire de un calor que contrastaba con el hielo de mis pensamientos. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Entonces me contó algo más, que Camila le prohibía visitar a sus amigos, que había vendido su coche sin consultarlo, que lo obligaba a usar un transporte de la empresa para vigilarlo. Cada palabra era una cadena. Sentí como se encendía dentro de mí un fuego que no se apaga con lágrimas. Eso no es amor, le dije. Él me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. No sé cómo salir, confesó. Y en ese momento supe que no podía pedirle que lo hiciera solo. Me levanté, fui hasta mi escritorio y saqué una hoja en blanco. Escribí una palabra: decisión. La dejé frente a él. Esto es lo que te falta, le dije. Y lo que a mí me sobra. No entendió. Solo me observó en silencio mientras yo guardaba algunos documentos en una carpeta de cuero. ¿Qué vas a hacer, madre?, preguntó. Solo lo necesario. No había rabia en mi voz, solo una calma extraña, como si ya supiera que el destino estaba del otro lado de esa hoja. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se detuvo y me abrazó. Hacía años que no lo hacía con tanta fuerza. Perdóname por decepcionarte. Le acaricié el cabello. Aún no me decepcionas, hijo. Solo estás perdido. Pero te voy a encontrar. Lo vi caminar hacia el elevador, con los hombros caídos y el alma en los zapatos. Cuando la puerta se cerró, el eco del ascensor fue como un disparo seco en el pecho. Me quedé quieta, escuchando el silencio que había dejado atrás. Regresé al salón, recogí la taza vacía y la llevé al fregadero. En el reflejo de la ventana, vi mi propio rostro endurecido. No me gustó lo que vi, pero tampoco me asustó. Encendí una lámpara, tomé la carpeta y la abrí. Dentro estaban los papeles de la empresa de don Álvaro, los contratos sin firmar, las cifras que podían cambiarlo todo. No era solo dinero, era poder. Y por primera vez, entendí que el amor también se defiende con estrategia. Esa noche, el silencio tuvo un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. No sé en qué momento la curiosidad se convirtió en impulso, ni cuando el impulso se volvió decisión. Esa tarde salí de casa con un propósito claro: mirar de frente la mentira. Tomé mi bolso de cuero negro, el que me regaló Javier cuando consiguió su primer empleo, y pedí un auto desde la aplicación. Mientras bajaba el elevador, mi reflejo en el espejo me pareció el de una mujer distinta. Ya no era la madre resignada, sino alguien que planeaba su propio ajuste de cuentas. Afuera, Sevilla brillaba bajo el sol después de la tormenta. Le pedí al chofer que me dejara frente al restaurante El Mirador, uno de esos lugares donde el lujo parece justificar la hipocresía. En las mesas del balcón, los clientes bebían vino blanco y reían sin mirar a nadie. Yo me senté en la acera de enfrente, tras los ventanales del Hotel Boutique donde solía tomar café los domingos. Tenía el corazón acelerado, como si esperara una verdad que doliera más que cualquier sospecha. No tardó en llegar. Camila apareció puntual, con su andar de modelo y su sonrisa de quien se sabe observada. Vestía un vestido de seda color champán, ajustado, con un collar de perlas que relucía al sol. Su bolso de diseñador descansaba sobre el brazo, y su perfume caro atravesó la calle como una bofetada. No estaba sola. Frente a ella se sentó un hombre elegante, de cabello perfectamente peinado, con un reloj de oro que brillaba más que su mirada. Lo saludó con un beso lento en la mejilla. En ese gesto, el mundo se me partió en dos. No escuchaba sus palabras, pero las risas eran suficientes. Pedían vino, se inclinaban el uno hacia el otro, se tocaban las manos sobre la mesa. Cada movimiento de ella era estudiado, cada sonrisa tenía un cálculo. Saqué el teléfono con dedos temblorosos. No quería hacerlo, pero lo hice. Una foto, luego otra. El sonido del obturador me sonó como un golpe seco. Me temblaban las manos, pero no el pulso. Sabía que algún día esas imágenes servirían de prueba, no para humillarla, sino para liberar a mi hijo. Mientras los observaba, recordé todas las veces que Camila entró a mi casa con su voz dulce y su falsa humildad. «Suegra, usted siempre tan elegante», decía, mirando mis muebles y mis joyas con disimulo.
Ahora comprendía su juego, admiraba lo que no podía poseer. El poder la atraía como a un insecto la luz. Y yo, ingenua, le había abierto la puerta. Me dolía reconocerlo, pero el dolor no borra la claridad. La rabia, en cambio, la afina. Bajé la mirada un momento para respirar. Sentí el latido en la garganta, el sudor en la nuca. Pensé en Javier, trabajando como un sirviente, mientras ella derrochaba dinero en almuerzos caros. Cada sorbo de vino que daba era un insulto. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Entendí que ya no bastaba con indignarse, había que actuar. Apagué el teléfono, pagué mi café y me quedé observando desde la distancia, sin pestañear. Cuando Camila se levantó, él le sostuvo la mano con naturalidad. Caminaban como una pareja, sin miedo. Subieron a un coche de lujo, un sedán negro con chofer, y desaparecieron entre el tráfico. Me quedé sola frente al cristal, viendo mi reflejo sobre la mesa vacía del restaurante. Era como si existieran dos versiones de mí, la que miraba y la que empezaba a decidir. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí poder. Regresé caminando hasta casa. El aire estaba tibio, y el olor a pan recién hecho de una pastelería me golpeó los sentidos. Saqué el teléfono, abrí las fotos y las observé en silencio. No eran solo pruebas, eran un espejo. Cada imagen mostraba la vida que mi hijo creía tener, pero que en realidad le pertenecía a otros. Cerré la galería y la guardé. No era el momento de mostrar nada. La venganza, como el vino caro, se sirve despacio. Al llegar, me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. Encendí la lámpara del salón, el brillo del cristal se reflejó en el suelo de mármol. La casa olía a lavanda, a calma falsa. Encendí una vela y respiré profundo. Me prometí que, de ese día en adelante, cada decisión tendría un propósito. Devolverle la dignidad a Javier y recordarle a Camila que el respeto no se compra, se gana. Tomé un cuaderno, escribí una fecha y una frase, el día en que todo cambió. Cerré el cuaderno y me serví una copa de vino. La levanté frente al espejo y susurré, «Por ti, hijo». La noche cayó despacio sobre la ciudad, y el reflejo del cristal me devolvió una mirada nueva, más firme. Afuera, las luces del restaurante seguían encendidas, pero ya no me importaban. Esa noche, descubrí la otra cara del cristal, la que refleja lo que somos cuando dejamos de callar. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien humilla en secreto a la persona que más amas, ¿esperarías a que la vida haga justicia o tomarías el control con tus propias manos? Esa noche casi no dormí. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un torbellino. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del mármol bajo los pies, y encendí la lámpara del despacho. Abrí el cajón donde guardaba la carpeta con los documentos viejos, esos que había jurado olvidar. Los puse sobre la mesa y me quedé mirando el logo de la empresa impreso en la esquina. Grupo Ecolux. El nombre resonó como una ironía cruel. En esa compañía, la familia de Camila humillaba a mi hijo todos los días. Me senté en la silla de cuero y respiré hondo. Tenía la costumbre de revisar todo antes de tomar una decisión, igual que cuando trabajaba en el banco. Los papeles estaban amarillentos, pero las cifras seguían claras. Era la inversión que rechacé hace años. Si la hubiera aceptado, hoy esa empresa sería mía. Cerré los ojos, imaginando lo diferente que habría sido todo. Pero el pasado no se cambia, se reescribe desde el presente. Y yo estaba lista para hacerlo. Busqué en la agenda el número de mi antiguo abogado, el licenciado Rojas. Hacía mucho que no hablábamos, pero sabía que él recordaría esa historia. Cuando contestó, su voz sonó sorprendida. Señora Robles, pensé que se había retirado de los negocios. Del trabajo sí, pero no de la dignidad, respondí. Le pedí que revisara si aún podía recuperar la opción de compra. Podría costar millones, me advirtió. Entonces busque la manera más elegante de hacerlo, dije, sin dudar. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. El reloj del escritorio marcaba las 3 de la mañana. Afuera, las luces de la avenida iluminaban las cortinas como un reflejo dorado. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir a mano los pasos que debía seguir: transferencias, revisión de cuentas, contactos en la agencia financiera.
Cada palabra era un paso hacia mi propio despertar. Había pasado toda mi vida administrando el dinero de otros. Era hora de invertir en mi propio destino. Cuando amaneció, preparé café y encendí la radio. La voz del locutor hablaba de la bolsa, de las subidas del euro, de nuevas inversiones en energía. Sonreí al escuchar la palabra inversión. Había pasado tanto tiempo evitando riesgos, guardando el dinero como quien protege una herencia invisible. Pero ¿de qué servía la seguridad sin respeto? Me serví otra taza y la sostuve con ambas manos, mirando cómo el vapor se mezclaba con la luz del sol que entraba por las ventanas grandes. A media mañana, el licenciado Rojas me llamó. «Podemos hacerlo», dijo con tono serio. «Pero requerirá discreción». Supe que eso significaba mover piezas sin levantar sospechas. Lo cité en mi casa para firmar un contrato de confidencialidad. Cuando llegó, el aroma de su loción costosa llenó el salón. Pusimos los documentos sobre la mesa de cristal y él me explicó las cláusulas. «Esto no es solo una compra, señora Robles, es una toma de poder». «Exactamente», respondí. «Una madre también puede ser estratega». Firmé con la pluma dorada que guardaba para ocasiones importantes. Cada trazo era una forma de respirar. Cuando terminé, sentí un peso extraño en el pecho, mezcla de miedo y emoción. Rojas me miró con respeto. Nunca la vi tan decidida. Le devolví una sonrisa. «El respeto no se pide, licenciado, se firma». Nos dimos la mano y él se fue, dejando el eco de sus pasos sobre el mármol pulido. Me quedé sola, observando el contrato firmado sobre la mesa. Encendí una vela y me serví una copa de vino blanco. El sabor era seco, fuerte, como mi determinación. Pensé en Javier y en cómo reaccionaría al saberlo, pero decidí no contárselo todavía. No quería que el miedo lo frenara. Había aprendido que la dignidad no se hereda, se conquista. Miré el contrato una última vez y lo guardé en una carpeta de cuero. Lo coloqué dentro del cofre de seguridad, donde descansaban mis documentos más valiosos. Esa tarde salí a caminar. El aire olía a jazmín y a promesas. Pasé frente a una agencia de viajes y me quedé mirando los anuncios en el escaparate. Hoteles en París, cruceros por Italia, escapadas a Lisboa. Durante años soñé con viajar, pero nunca tuve tiempo. Ahora entendía que no necesitaba salir de España para empezar un viaje. El mío empezaba dentro de mí. La diferencia era que esta vez llevaba la dirección en mis propias manos. Al volver, el teléfono vibró. Era un mensaje de Rojas. Primera transferencia realizada. Todo marcha según el plan. Lo leí 3 veces. Sentí un escalofrío en la espalda. Había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que una venganza. Era la reconstrucción de mi nombre, de mi orgullo, de mi voz. Me recosté en el sofá, cerré los ojos y pensé, el silencio tiene precio, pero el respeto no se negocia. La invitación llegó por cortesía, pero todos sabíamos que era una obligación disfrazada de gentileza. Camila insistió en que debía asistir a la cena familiar en casa de su padre, don Álvaro. Me lo dijo por teléfono con esa voz dulce que siempre usaba para ocultar su veneno. «Será algo íntimo, suegra, no falte». Colgué sin responder. No iba a darles el gusto de verme nerviosa. Si querían probar mi paciencia, iban a conocer mi elegancia. Esa noche, cada detalle sería mi armadura. Elegí un vestido negro de corte sencillo, pero con un pañuelo de seda que brillaba bajo la luz. El perfume lo compré en un viaje a París, un aroma fuerte, imposible de olvidar. Me miré al espejo y me prometí no perder la calma. En el coche, mientras cruzaba el puente hacia Triana, el reflejo de las luces sobre el agua me recordó que a veces lo más hermoso se sostiene sobre corrientes turbulentas. Cuando llegué, la mansión de don Álvaro relucía, con ventanales amplios y un jardín perfectamente iluminado. Un mayordomo abrió la puerta. El aroma a carne asada y vino caro flotaba en el aire. Entré y todos me miraron como si llegara sin invitación. Don Álvaro se levantó, fingiendo cortesía. «Qué gusto verla, Isabel». «El gusto es mío», respondí, sabiendo que mentíamos los dos. Camila apareció detrás de él, con un vestido rojo y un collar de diamantes que parecía una provocación. «Suegra, qué sorpresa que haya venido».
Me besó en la mejilla, dejando una sombra de perfume. No quería perderme esta velada tan familiar, respondí. La mesa de comedor era larga, cubierta por un mantel de lino blanco. Los cubiertos brillaban como espejos. Había candelabros de cristal y flores recién cortadas. Me sentaron en la punta, lejos del centro, donde las conversaciones importantes sucedían. Frente a mí, un mural mostraba la foto de don Álvaro recibiendo un premio empresarial. Sus ojos parecían seguirme. «Camila, trae el vino del club privado», ordenó él. Ella obedeció con una sonrisa perfecta. Cada gesto suyo era una actuación. Durante la cena, fingí escuchar las historias de negocios que contaban. Entre bocados, don Álvaro presumía la nueva propiedad que acababa de adquirir, una fábrica pequeña, pero con potencial. Tuve que contener la risa. Era precisamente la misma empresa cuyas acciones ya estaba comprando a través de intermediarios. Lo observé mientras hablaba de dinero y poder, tan confiado, tan ciego. Nadie sospechaba que su imperio empezaba a tener grietas invisibles. Camila, entretanto, no dejaba pasar oportunidad para hacerme quedar en ridículo. «Isabel, ¿sigue sola? A esta edad debe ser difícil no tener con quien compartir el vino». Sonreí y tomé un sorbo. «Querida, cuando se aprende a beber sola, uno deja de aceptar migajas». La mesa se quedó en silencio. El tintineo de las copas fue lo único que se escuchó. Don Álvaro cambió de tema con torpeza. Yo me limité a sonreír. Sabía que cada palabra mía era una ficha en el tablero. El postre llegó acompañado de un brindis. «Por la familia», dijo don Álvaro, levantando su copa. «Por la verdad», murmuré, y bebí despacio. La tensión era palpable, pero nadie se atrevió a enfrentarla. Camila evitó mi mirada. Su seguridad empezaba a resquebrajarse. De pronto, sentí que la victoria no siempre grita, a veces susurra. Me apoyé en la mesa de cristal y observé el reflejo de todos, cada gesto falso, cada sonrisa medida. Las sombras sobre el mantel parecían más sinceras que ellos. Cuando la cena terminó, me despedí con un beso en el aire y salí al jardín. La brisa traía el aroma del jazmín y la humedad de la tierra. Me detuve un momento frente a la fuente central y miré mi reflejo en el agua. El vestido negro se movía con el viento. Mi rostro, sin maquillaje, reflejaba serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor, solo una certeza tranquila. La paciencia puede ser un arma tan afilada como la venganza. El chofer me esperaba en la entrada. Subí al coche sin mirar atrás. Desde la ventana, vi las luces de la mansión apagarse lentamente, una por una, como si el poder también se agotara con el vino. En el asiento de al lado, abrí la cartera y toqué la carpeta con los documentos de compra. No necesitaba anunciar nada todavía. A veces, la mayor demostración de fuerza es el silencio. Y esa noche, el mío era absoluto. Al llegar a casa, dejé los tacones en la entrada y caminé descalza hasta el ventanal. Afuera, la ciudad dormía, ajena a mis pensamientos. Serví una copa pequeña de licor y la sostuve entre los dedos. «Por ellos», susurré, «y por lo que aún no saben que perdieron». Las luces del barrio reflejaban en el vidrio como constelaciones. No sabía cuándo llegaría el momento exacto, pero estaba cerca. Y lo esperaba con la calma de quien ya ha ganado sin decir una palabra. Lo encontré por casualidad, o tal vez fue el destino. Caminaba por el mercado del Arenal, entre el ruido de los vendedores y el olor a pan recién horneado. No era un lugar que visitara con frecuencia, pero algo me llevó ahí esa mañana. Lo vi frente a un puesto de frutas, con la camisa arrugada y la mirada perdida. No llevaba anillo, ni reloj, ni ese brillo de orgullo que siempre lo acompañó. Era como si hubiera dejado su voz en algún lugar del camino. Me acerqué despacio, sin saber cómo empezar. «Madre», murmuró, sorprendido. Su voz era un hilo apenas audible. Me abrazó con torpeza, como quien no sabe si está permitido hacerlo. «Vine a comprar algo para la cena», dijo, evitando mis ojos. En su carrito había pan, arroz y un paquete de café barato. Quise preguntarle si Camila lo había mandado, pero no lo hice. Sabía la respuesta. «Podemos hablar un momento», le dije. Caminamos hasta una terraza cercana,
Pedimos 2 cafés y nos sentamos frente al río. El sol brillaba sobre el agua, pero su rostro seguía nublado. Camila quiere que deje el trabajo, confesó después de un silencio largo. Dice que solo le doy pena. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Bajó la mirada. Que tal vez tiene razón. No sirvo para nada, madre. Las palabras se me clavaron en el pecho. No vuelvas a decir eso, Javier, respondí con un tono que me sorprendió. El valor no lo decide un sueldo ni un apellido. Él suspiró, como si no me creyera. Le tomé las manos. Estaban frías, ásperas, las manos de alguien que ha trabajado demasiado sin recompensa. Recordé los días en que las suyas eran suaves, cuando estudiaba en la universidad y soñaba con viajar, tener su propia empresa, construir una casa con jardín. No has perdido nada, le dije. Solo te han hecho olvidar quién eres. Me miró con ojos cansados. Madre, Camila no me deja respirar. Controla mi dinero, mis mensajes, todo. Sabe cuánto gasto, dónde estoy, a quién veo. Me quedé en silencio. El viento movía las servilletas sobre la mesa y el olor a café se mezclaba con el de la humedad. No es amor, hijo, dije finalmente. Eso se llama control. Él asintió, casi sin fuerzas. Pero no sé cómo irme. Me da miedo empezar de nuevo. Me dieron ganas de decirle que yo lo ayudaría, que tenía un plan, que ya estaba todo en marcha, pero no podía. Era pronto. Las victorias prematuras se convierten en derrotas. A veces hay que perderlo todo para volver a empezar, murmuré. La camarera trajo la cuenta. Javier buscó su cartera y la encontré vacía. Camila la tiene, admitió con vergüenza. Saqué mi tarjeta y pagué sin decir palabra. En el recibo, el nombre Isabel Robles brillaba sobre el papel. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. En mi cabeza resonaba una idea. Un día, ese nombre volvería a tener peso. Mientras tanto, observé a mi hijo, tan frágil y tan mío, y juré que nadie volvería a hacerle sentir pequeño. Nos quedamos en silencio unos minutos. El agua del río golpeaba suave contra las piedras. Javier parecía buscar algo que no podía nombrar. ¿Recuerdas cuando decías que ibas a abrir tu propio negocio?, le pregunté. Sonrió apenas. Era un sueño tonto. Negué con la cabeza. No. Era un sueño dormido. Y yo voy a despertarlo. No entendió lo que quería decir, pero no importaba. La fe también se hereda. Cuando nos levantamos, lo abracé otra vez. Cuídate, madre, me dijo. Promételo tú primero, respondí. Caminó hacia la parada del autobús, con la misma postura encorvada de quien carga más peso del que se ve. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre la gente. Su sombra se mezcló con el reflejo del sol sobre el pavimento, y por un momento me pareció verlo niño otra vez, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Regresé a casa caminando despacio. El cielo tenía un tono rosado, y las campanas de la catedral sonaban a lo lejos. Al entrar, el silencio volvió a envolverlo todo. Me quité los zapatos y encendí una lámpara. En la mesa del salón, la carpeta con los documentos de compra seguía allí, esperándome. Pasé los dedos sobre la tapa de cuero. Pronto, susurré. Muy pronto. Esa palabra llenó la habitación como un eco que no quería apagarse. Esa noche, antes de dormir, me recosté mirando el techo. Pensé en Javier y en la voz apagada con la que me habló. La dignidad no se pierde de golpe, se desvanece en silencio, como una vela que nadie apaga. Cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí se encendía otra vez. Ya no había miedo, solo una determinación serena. Sabía que el siguiente paso sería decisivo. Y estaba lista para darlo. Desperté antes del amanecer. La ciudad aún dormía, y las luces del puente se reflejaban en el río como líneas de fuego. Me puse un traje gris claro, sencillo pero elegante, y unos pendientes de perlas que siempre me hacían sentir fuerte. Preparé café, revisé los documentos una última vez y los guardé en mi bolso de cuero. Cada hoja tenía mi nombre y mi decisión. Ese día no era uno más. Era el comienzo de algo que llevaba años esperando.
Miré mi reflejo en el espejo. No me temblaba nada. El auto me esperaba abajo, con el motor encendido. Durante el trayecto, observé por la ventana los edificios dorados por la luz del amanecer. En mi mente, repasaba las instrucciones del licenciado Rojas: revisar las cláusulas, firmar los acuerdos, transferir los fondos. Todo estaba calculado. El dinero dormía en una cuenta reservada, lista para moverse en cuanto diera la orden. Llevaba años guardando esa reserva, un fondo que nació de mis ahorros y de la prudencia que me dio una vida trabajando en el banco. Llegamos a la Torre Sevilla. El vestíbulo olía a madera nueva y a perfume caro. El ascensor subió en silencio hasta el último piso, donde me esperaban los representantes de la empresa. Las paredes eran de cristal, el piso relucía como un espejo, y desde ahí se veía toda la ciudad. Pensé en Javier, en su uniforme sucio y en su mirada humillada. Ese contraste me atravesó el pecho como una promesa. Esa firma no era solo un negocio, era justicia. El licenciado Rojas me recibió con una sonrisa discreta. Todo está listo, señora Robles. Me senté frente a la mesa de caoba, tomé la pluma y leí cada línea. Mis ojos no se movían con prisa, cada palabra era un paso firme. Con esta firma, usted se convierte en la principal accionista de Grupo Ecolux, dijo él. Firme. El trazo fue lento, firme, definitivo. Un clic de cámara selló el momento. Sentí que el aire en la habitación cambió de peso. Después de firmar, Rojas me entregó una copia y extendió la mano. Felicidades, Isabel. Acaba de recuperar lo que una vez dejó escapar. Le respondí con una sonrisa leve. No lo recuperé, licenciado. Lo transformé. Él asintió, comprendiendo el subtexto. Me ofrecieron una copa de vino blanco, y por un instante pensé en rechazarla, pero la acepté. Brindamos. El cristal chocó suave, y el sonido se sintió como un cierre invisible de un ciclo que había durado demasiado. Salí del edificio con el bolso apretado entre mis manos. El sol ya estaba alto, la ciudad despierta. Respiré hondo y sentí que el aire tenía otro sabor, más limpio, más mío. Subí al auto y pedí que me llevaran por la avenida donde trabajaba Javier. No bajé, no quise que me viera todavía. Solo observé desde la ventana, imaginando su rostro cuando todo saliera a la luz. Había momentos que requerían paciencia, y ese era uno de ellos. De regreso a casa, el teléfono vibró. Era un mensaje de Rojas. Transferencia completada. Usted controla el 72% de las acciones. Sonreí. A veces, el poder no hace ruido. Se instala en silencio, como la brisa que cambia de dirección sin que nadie lo note. Guardé el teléfono y me serví un té. La porcelana blanca contrastaba con el color ámbar del líquido. La calma es el lujo más caro que existe, pensé. Y yo, por fin, podía pagarlo. Pasé la tarde en el despacho, revisando informes y nombres. Cada documento era una pieza del tablero que se movía a mi favor. No sentía culpa, solo una serenidad que nunca había conocido. Pensé en lo mucho que me había costado llegar ahí, años de trabajo, de silencio, de sacrificio. Ahora, todo tenía sentido. Miré por la ventana, el cielo empezaba a nublarse. Sonreí. Tal vez esa lluvia que se acercaba venía a recordarme de dónde surgió todo esto. Por la noche, guardé los papeles en el cofre de seguridad y cerré con llave. Luego, me serví una copa de vino tinto y caminé hacia la terraza. Las luces de Sevilla brillaban como si celebraran conmigo. La Giralda se veía majestuosa, testigo silenciosa de mi decisión. Levanté la copa. Por ti, hijo, murmuré. Y por el respeto que nunca debiste perder. La lluvia empezó a caer, fina, discreta, lavando los restos del miedo. Me quedé allí, mirando cómo el agua corría por los cristales. No era solo un contrato lo que había firmado, era mi renacimiento. Esa noche entendí que la justicia, cuando se hace con calma, tiene sabor a redención. Cerré los ojos y sonreí. El siguiente paso ya estaba escrito, y su escenario sería el mismo donde lo habían humillado. Pronto llegaría el día de mostrárselo. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de cambiar por completo el destino de alguien que amas,
¿Esperarías el momento justo o actuarías sin mirar atrás? Llegué sin avisar. Ni al licenciado Rojas, ni a Javier, ni a nadie. A veces el silencio es la mejor estrategia. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si la ciudad intuyera lo que iba a pasar. Me puse un abrigo beige de lana fina, los guantes de piel que guardaba para ocasiones especiales y unos lentes oscuros que escondían cualquier emoción. El chofer me dejó frente a la entrada principal de la empresa. El letrero de Grupo Ecolux brillaba sobre el edificio como un recuerdo irónico. La recepción era amplia, moderna, con pisos de mármol pulido y paredes de vidrio. El aire olía a perfume caro y a desinfectante. Caminé despacio, observando cada detalle, los cuadros minimalistas, las macetas con flores artificiales, la arrogancia en cada rincón. Camila estaba ahí, riendo con un grupo de empleados. Llevaba un conjunto de diseñador color marfil y el cabello recogido en un moño impecable. Su risa sonaba igual que siempre, hueca y calculada. «Ahí viene la suegrita», escuché que murmuró una de las mujeres. «Seguro viene a pedir favores». Sonreí para mis adentros. Si tan solo supieran. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con don Álvaro. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Tiene cita?» «No la necesito», respondí. Antes de que pudiera replicar, le mostré una tarjeta de acceso que Rojas me había entregado esa mañana. Su expresión cambió al instante. «Puede pasar, señora Robles». Camila me observó de lejos. Su sonrisa se borró por un segundo, apenas perceptible. Yo fingí no verla. Crucé el pasillo de cristal, escuchando el eco de mis pasos sobre el suelo. Cada movimiento tenía el peso de una historia. Cuando llegué a la oficina principal, golpeé suavemente la puerta. «Adelante», dijo la voz de don Álvaro. Entré con la calma de quien sabe exactamente lo que va a decir. Él estaba sentado detrás de un escritorio enorme, revisando unos papeles. «Señora Robles, qué sorpresa». Intentó sonreír, pero su incomodidad era evidente. Me invitó a sentar. «¿A qué debo su visita?» Tomé asiento sin quitarme los lentes. «Solo vengo a agradecerle por el trabajo que le dio a mi hijo. Aunque claro, ya no será necesario». Frunció el ceño. «Perdón». Deslicé sobre la mesa un sobrecerrado con mi nombre. «Ahí tiene la respuesta». Lo abrió con manos temblorosas. Los documentos hablaban por mí. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó, incrédulo. «Con paciencia, educación y dinero propio». Sus ojos se movieron de un papel a otro, hasta que su respiración cambió. «Esto es imposible», murmuró. «Nada es imposible, don Álvaro. Solo caro». Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde ahí se veía la ciudad, imponente, ajena. Yo solo vine a informarle que, desde hoy, su empresa ya no es suya. Lo escuché tragar saliva. «Usted compró». «Sí, con nombre y apellido, Isabel Robles». El silencio fue un disparo seco entre los dos. El reloj marcó las 11 en punto. Él se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. No sé si felicitarla o temerle. «No necesita hacer ninguna de las dos», respondí. «Solo respete lo que viene». Me giré hacia la puerta y lo dejé ahí, hundido entre sus papeles y su orgullo. Afuera, la recepcionista se puso de pie al verme. «Todo bien, señora Robles». Asentí. «Perfectamente». Caminé de regreso al pasillo. Camila seguía ahí, aunque ya no reía. Me detuve frente a ella. «Tu padre está ocupado. Dile que me llame cuando tenga tiempo». Su rostro palideció. «¿Qué hiciste?», preguntó en voz baja. «Nada que no merezcas presenciar». Pasé junto a ella, dejando tras de mí un perfume que no buscaba agradar, sino imponer. El poder también huele, y ese día olía a justicia. Subí al elevador y cerré los ojos un segundo. Escuché el zumbido del motor y mi respiración. Todo se sentía distinto. No era venganza, era equilibrio. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, sentí el aire fresco en la cara. Afuera comenzaba a llover.
Abrí el paraguas y caminé hacia el auto. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cada gota en el cristal del parabrisas era una nota de una sinfonía que apenas comenzaba. Mientras el coche arrancaba, miré por la ventana. La fachada del edificio se reflejaba en el espejo retrovisor, con su logotipo brillante, arrogante, pero ya sin dueño. Sonreí. Las sorpresas más poderosas no necesitan aplausos ni testigos. Solo el silencio de quien ya ganó. Y ese silencio, por primera vez, me supo a paz. La noticia se extendió como un rumor invisible, primero entre los empleados, luego por los pasillos, hasta llegar a la oficina de Camila. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. Esa mañana volví a la empresa, sin avisar otra vez. El vestíbulo estaba silencioso, como si el edificio entero contuviera la respiración. Llevaba un traje color marfil y el cabello recogido con cuidado. No era vanidad, era declaración. La elegancia también puede ser una forma de guerra. Don Álvaro me esperaba en su despacho, con la mirada cansada y los hombros caídos. Había envejecido en un día. Sobre la mesa, los contratos firmados la tarde anterior brillaban bajo la luz. ¿De verdad piensa continuar con esto?, preguntó, sin atreverse a mirarme. No pienso, actúo. Me senté frente a él, dejando mi bolso sobre la mesa. Usted jugó con la dignidad de mi hijo. Ahora juega en mi tablero. El silencio fue su respuesta. Supe que lo entendía. Tomó una hoja y la giró entre sus dedos. Esto es un golpe bajo. Sonreí apenas. No, don Álvaro. Golpe bajo fue verlo al cargando basura bajo la lluvia mientras ustedes brindaban con vino caro. Se inclinó hacia atrás, suspirando. No imaginé que usted guardara tanto rencor. No es rencor, respondí. Es memoria. La memoria, cuando duele, se convierte en poder. Y el poder, cuando llega a las manos correctas, es redención. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó, resignado. Orden, respondí. Y respeto. A partir de hoy, nadie en esta empresa volverá a ser tratado como invisible. Sus ojos se endurecieron. Usted no sabe lo que implica dirigir un grupo así. Tiene razón, dije. Por eso traje a alguien que sí lo sabe. Toqué el intercomunicador. Pase, por favor. Las puertas se abrieron. Javier entró. Llevaba un traje oscuro, sencillo, pero le quedaba impecable. Sus pasos resonaron en el mármol, y por un instante vi al niño que soñaba con ser alguien importante. Don Álvaro lo miró confundido. ¿Qué hace él aquí? Me levanté. Viene a ocupar su nuevo puesto. Desde hoy, Javier Robles será el presidente de Grupo Ecolux. El silencio fue un golpe seco en la habitación. Solo se escuchaba el reloj marcando los segundos. Javier me miró incrédulo. Madre, ¿qué estás diciendo? Me acerqué a él y tomé su mano. Estoy devolviéndote lo que te arrebataron, tu nombre, tu valor, tu lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptar esto. Claro que puedes, lo interrumpí. Y lo harás. Porque a veces la justicia llega con un escritorio nuevo y un título en la puerta. Don Álvaro se levantó lentamente, pálido, sin palabras. Firmé los documentos que formalizaban el cambio de mando. Rojas entró, testigo de todo. Las plumas deslizaron sobre el papel como cuchillas suaves. Cuando terminó, él anunció: a partir de este momento, el nuevo presidente de Grupo Ecolux es el señor Javier Robles. Los aplausos llegaron desde el pasillo. No era un acto público, pero el rumor ya se había filtrado. Javier se llevó las manos al rostro. No sé qué decir. No digas nada, hijo. Solo camina erguido. Camila apareció en la puerta justo entonces. El color se le fue del rostro al vernos.
¿Qué está pasando? Nadie respondió. Se acercó al escritorio, temblando. Papá, dime que esto es una broma. Don Álvaro no contestó. Bajó la cabeza. Ya no tengo nada que decirte. Ella me miró con odio, pero no pronunció palabra. El poder, cuando cambia de manos, no necesita explicaciones. Se siente en el aire. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad desde lo alto. Los tejados brillaban bajo el sol, como si celebraran conmigo. Lo que ustedes llamaron suerte, yo lo llamo decisión, dije en voz baja. Camila dio un paso atrás. Javier respiraba hondo, aún en shock. La historia acababa de girar, y nadie lo vio venir. Hoy empieza una nueva etapa, añadí. Y esta vez, las reglas las pongo yo. Salí de la oficina dejando atrás el ruido de murmullos y pasos apresurados. En el ascensor, miré mi reflejo. Por primera vez en años, me vi completa. No era una madre humillada ni una mujer herida. Era una dueña. La puerta se cerró y el ascensor descendió con suavidad. Afuera, la vida seguía, pero para mí, todo había cambiado. El poder había regresado a su lugar natural, a las manos de quien supo ganarlo con silencio y paciencia. La mañana siguiente llegué antes que nadie. Quería sentir la empresa en silencio, sin voces, sin miradas ajenas. El aire aún olía a pintura y a café recién hecho. Caminé por el pasillo principal, donde los cuadros minimalistas reflejaban mi sombra. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. En el ascensor, el espejo me devolvió el rostro de una mujer que había esperado toda una vida para llegar ahí. El poder no se mide en gritos, sino en la calma con la que se abre una puerta. La junta directiva fue convocada a las 9 en punto. Los empleados empezaron a llenar la sala de reuniones. Trajes oscuros, perfumes costosos, miradas nerviosas. Me senté en la cabecera, frente al muro de cristal que ofrecía una vista perfecta del cielo nublado. El mobiliario era impecable. Mesa de mármol negro, sillas tapizadas en cuero, un centro de flores blancas recién cortadas. La elegancia era el disfraz de la tensión. Yo solo respiré hondo y esperé. Camila entró tarde, como siempre, haciendo ruido con sus tacones de diseñador. Llevaba un vestido azul de seda y un collar que probablemente había comprado con dinero de la empresa. Sonrió con fingida cortesía. «Buenos días», dijo. Nadie respondió. Caminó hacia su asiento, pero se detuvo al verme en la cabecera. «¿Qué hace usted ahí?», preguntó, forzando una sonrisa. «Dirigiendo la reunión», respondí. Su gesto cambió. El color se le fue del rostro. «No entiendo». «Yo se lo explico», intervino don Álvaro, con voz apagada. «Desde hoy, el control de Grupo Ecolux pertenece a la señora Robles. Ella es la nueva presidenta ejecutiva». Camila soltó una carcajada nerviosa. «Esto debe ser una broma». «No lo es», respondí con calma. «Y sería bueno que tomara asiento, porque hay mucho que tratar». La sala quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj en la pared. Javier entró entonces, con traje oscuro y corbata gris. Sus pasos fueron firmes, seguros. Todos lo miraron con sorpresa. Se detuvo a mi lado. «Señoras y señores», dije, «les presento al nuevo presidente del Consejo, Javier Robles». Nadie se movió. Nadie aplaudió. El silencio fue más poderoso que cualquier ovación. Javier respiró hondo, y por un instante vi en su rostro algo que nunca había visto: orgullo. El verdadero. El que nace de la recuperación, no del ego. Camila lo miraba incrédula. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Puede», respondí. «Y está pasando». Sacó el teléfono, como si buscara una salida, pero don Álvaro le quitó el aparato con un gesto cansado. «Ya es suficiente, hija». Ella retrocedió, confundida, herida. No tenía a dónde mirar. La habitación entera la observaba. El poder, cuando cambia de manos, pesa más que cualquier castigo. Y esa carga, por fin, le pertenecía. Me levanté, tomé la palabra y repasé los nuevos lineamientos.
Había decisiones que debían tomarse ese mismo día: auditorías, recortes, reestructuración. Nadie discutió. Algunos bajaron la mirada, otros asentían en silencio. Era la primera vez que alguien hablaba en esa sala con autoridad real. Mientras hablaba, vi mi reflejo en el cristal, firme, sereno, sin miedo. Había esperado mucho por ese momento, pero no sentía euforia. Sentía justicia. Cuando terminé, Javier se puso de pie. «Quiero decir algo», anunció. Sus palabras salieron temblorosas, pero sinceras. «Agradezco esta oportunidad, no por el cargo, sino por el significado. Durante meses trabajé en esta empresa sin que nadie me mirara a los ojos. Hoy entiendo que la dignidad no se pierde mientras uno siga de pie». Algunos aplaudieron, tímidamente. Otros solo respiraron. Yo no dije nada. Solo lo miré, sabiendo que ya no era el mismo. Camila salió de la sala sin mirar a nadie. Sus tacones golpeaban el suelo como un eco hueco. Don Álvaro la siguió con la mirada, sin moverse. «Ha sido un día largo», dijo finalmente. «Y apenas comienza», respondí. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La lluvia comenzaba a caer otra vez, suave, casi invisible. Desde ahí arriba, Sevilla parecía un cuadro en movimiento. Sentí una paz que hacía años no conocía. Cuando todos se fueron, quedé sola en la sala de cristal. El reflejo del cielo gris se mezclaba con el brillo del mármol. Apoyé las manos sobre la mesa y respiré profundo. No había gritos ni victorias escandalosas. Solo una certeza silenciosa: el respeto había vuelto a tener nombre. Me quité los pendientes y los dejé sobre la mesa. Afuera, la lluvia repicaba suave. Sonreí. Había llegado hasta allí sin prometer venganza, solo justicia. Y eso era mucho más poderoso. La noticia se esparció en menos de un día. Todos en la empresa sabían que Camila había perdido el trono que nunca le perteneció. Yo no disfrutaba del escándalo, pero tampoco lo lamentaba. El poder, cuando se usa para humillar, deja un rastro que termina volviéndose en contra. Llegué a la oficina temprano, vestida con un conjunto gris perla y tacones discretos. El silencio al entrar fue el mejor recibimiento. Respeto disfrazado de sorpresa. En los ojos de muchos, vi algo nuevo, una forma de admiración. Camila apareció al mediodía. Entró sin anunciarse, el rostro desencajado, los labios pintados de rabia. «Esto es ilegal», gritó antes de siquiera saludarme. Cerré el expediente que estaba revisando y la miré sin levantar la voz. Nada es ilegal cuando se hace con inteligencia y dinero propio. Su respiración era acelerada, su perfume saturaba el aire como un recordatorio de exceso. «Mi padre no te va a permitir esto». Sonreí. «Tu padre ya lo permitió. Y firmó cada hoja». Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre el mármol. «No puedes hacerme esto, Isabel. Yo soy la esposa de tu hijo. Y también fuiste quien lo llamó basura bajo la lluvia». Sus ojos se abrieron, sorprendidos. No esperaba que lo dijera en voz alta. «Lo sabías. Desde el primer día». Me levanté despacio. «Lo que no sabías tú, Camila, es que yo también sé limpiar». Su gesto se quebró. «Limpiar». «Sí. Limpiar los nombres que otros ensucian». La habitación se quedó muda. Afuera, el murmullo de los empleados era apenas un susurro. Tomé la carpeta con su nombre y la deslicé hacia ella. «Aquí está tu liquidación». Su mano tembló. «Me estás despidiendo». «Estoy devolviéndote el favor. Dijiste que mi hijo no servía ni para barrer, y ahora tú no sirves ni para quedarte». El color desapareció de su rostro. «No tienes derecho». «Claro que sí. El derecho lo dan las acciones, y las mías suman 82%. Camila dio un paso atrás, buscando apoyo visual. Nadie se movió. Los empleados fingían trabajar, pero escuchaban todo. «Esto no es justicia», dijo entre dientes. «Tal vez no lo sea para ti», respondí, «pero sí para quien limpió tus desechos bajo la lluvia». Abrió la boca, pero no encontró palabras.
El sonido de sus tacones resonó mientras caminaba hacia la puerta. Te vas a arrepentir. No suelo arrepentirme de sacar la basura a tiempo. La vi salir, erguida, tratando de no perder la compostura. Los guardias la acompañaron hasta el ascensor. Su reflejo en las puertas de acero fue la última imagen que tuve de ella. Por un momento sentí pena, pero se disipó rápido. El respeto no nace de la compasión, sino de la consecuencia. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a triunfo y a limpieza. En la mesa quedaba su perfume caro, mezclado con el aroma a madera del despacho. Dos fragancias incompatibles. Javier entró unos minutos después. ¿Qué pasó? Me miró con preocupación. Solo hice lo que debía hacer, respondí. ¿La despediste? No. Solo la liberé. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. No quería que terminara así. Nadie quiere, hijo, pero hay caminos que se eligen solos. Se volvió hacia mí, con la mirada perdida. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si realmente no valgo lo que crees? Me acerqué y le toqué el hombro. El valor no se mide en salario ni en apellido. Se mide en dignidad. Y tú ya la recuperaste. Nos quedamos en silencio, observando cómo la lluvia comenzaba a caer. Era tenue, pero constante, igual que mi decisión. Pensé en todos los empleados que la habían soportado, en las palabras que nunca pudieron decir. Cada gota golpeando los cristales era una nota de alivio. El lujo no está en los trajes caros ni en los autos nuevos, murmuré, está en poder mirar a alguien a los ojos sin miedo. Javier asintió. No necesitábamos decir más. Cuando salimos del despacho, los pasillos estaban llenos de susurros. Algunos sonreían al verme pasar. No era admiración, era alivio. En el ascensor, miré mi reflejo y noté algo nuevo en mi expresión. Serenidad. Había ganado más que un puesto, había recuperado la voz que tantos años calló. A veces, el éxito tiene forma de venganza, otras, de silencio. Esa tarde, elegí el silencio. De camino a casa, miré la ciudad a través de la ventana del coche. Las luces reflejadas en los charcos parecían espejos quebrados. Cerré los ojos un momento. No sentía culpa ni euforia. Solo paz. Porque entendí que la dignidad, una vez perdida, no se recupera gritando, se recupera actuando. Y yo ya lo había hecho. ¿Y tú? Si alguien humillara a tu familia frente al mundo, ¿serías capaz de perdonar o devolverías la lección con la misma elegancia con la que te la dieron? El día después del despido de Camila, la empresa amaneció distinta. No había risas forzadas en los pasillos ni miradas altivas en la cafetería. Todo estaba en calma, como si por fin el aire pudiera respirarse sin miedo. Caminé por el vestíbulo con paso firme, observando a cada empleado, cada escritorio, cada detalle. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento que, al vivirlo, me pareció irreal. La justicia a veces no suena como un trueno, a veces llega en silencio, con el aroma a papel recién firmado. La primera reunión del día fue con el departamento de contabilidad. Revisé los nombres en la nómina, uno por uno. Los apellidos se repetían, sobrinos, primos, cuñados. Todos pertenecían a la familia de Camila. Cargos altos, salarios inflados, funciones inexistentes. Esto tiene que cambiar, dije con voz tranquila. Y va a cambiar hoy. Los contadores se miraron entre sí. No estaban acostumbrados a que alguien cuestionara lo que por años se había considerado intocable. Ordené una auditoría completa. Ninguna factura, ningún gasto, ningún contrato sin revisar. Pedí que se enviaran los informes directamente a mi despacho, sin intermediarios. Mientras hablaba, recordé los días en el banco, cuando analizaba las cuentas ajenas con una precisión que ahora me servía mejor que nunca. La diferencia era que esta vez no lo hacía por otros. Lo hacía por mí, por Javier, por la dignidad que nos habían arrebatado. El dinero malgastado también deja huellas, y yo pensaba seguir cada una. Al mediodía, el licenciado Rojas llegó con una carpeta nueva. Encontramos irregularidades en marketing y recursos humanos, informó. No me sorprendió. Camila había convertido esos departamentos en un teatro de apariencias.
Proceda, respondí. Cancele los contratos y emita las cartas de despido. Firmé los documentos con mi pluma dorada. El sonido del trazo sobre el papel fue casi musical. Por primera vez en años, sentí que el orden regresaba a mi vida, línea por línea, firma por firma. Por la tarde convoqué a una reunión general. Los empleados se reunieron en la sala principal. Las luces del techo reflejaban en el suelo como espejos. A partir de hoy, esta empresa se manejará con transparencia y respeto, anuncié. Aquí ya no habrá privilegios familiares ni favores disfrazados de méritos. Algunos bajaron la mirada, otros aplaudieron. Vi en sus rostros la mezcla de miedo y esperanza que precede a los grandes cambios. El lujo verdadero no está en los coches ni en los viajes, sino en trabajar sin avergonzarse. Los despidos se realizaron en silencio. Uno a uno, los familiares de Camila fueron llamados a firmar sus salidas. Algunos protestaron, otros se marcharon sin decir palabra. Don Álvaro no apareció en todo el día. Supuse que prefería esconderse en su mansión antes que enfrentar el derrumbe que había provocado. No sentí placer, pero sí una extraña sensación de equilibrio. Cuando la balanza se endereza, no suena a venganza, suena a justicia. Javier se encargó de entregar las últimas cartas. Lo observé desde mi oficina, de pie frente a la ventana. Vestía un traje azul marino y hablaba con voz firme. Era otro hombre. El hijo que antes bajaba la cabeza ahora tomaba decisiones. Cuando regresó, me abrazó sin decir nada. Lo estás haciendo bien, le dije. Solo hago lo que me enseñaste. No, hijo, respondí. Tú estás haciendo lo que siempre fuiste capaz de hacer, pero nunca te dejaron. A media tarde, los pasillos quedaron vacíos. El eco de los pasos desapareció. La empresa, por fin, respiraba de nuevo. En la sala de juntas, apagué las luces y me quedé observando el reflejo de la ciudad en el muro de cristal. Todo lo que había hecho hasta ese día había sido necesario. La vida, pensé, tiene una manera cruel de limpiar lo que está podrido. A veces lo hace con fuego, a veces con decisiones firmadas. Yo elegí la segunda opción. Esa noche regresé a casa agotada. Me quité los zapatos y caminé hasta la terraza. La ciudad seguía despierta, iluminada, pero yo solo escuchaba el sonido del viento. Encendí una vela sobre la mesa de mármol y serví una copa de vino. Las luces lejanas parecían destellos de otro mundo. Pensé en Camila, en don Álvaro, en la forma en que el poder los había transformado. Cerré los ojos y murmuré: el dinero sin dignidad es basura envuelta en oro. Antes de dormir, revisé mi agenda. En la primera página, había escrito una frase semanas atrás: cada herida merece su cierre. Sonreí. Tal vez estaba más cerca de ese cierre de lo que imaginaba. Aún quedaban pasos por dar, verdades que debían revelarse, pero lo peor había quedado atrás. El silencio de la noche me abrazó, y por primera vez, en mucho tiempo, dormí sin miedo. El cambio en Javier fue tan sutil al principio que apenas lo noté. Dejó de caminar con los hombros caídos, empezó a mirar a la gente directo a los ojos. Había algo nuevo en su voz, una seguridad silenciosa que no conocía. Llegaba temprano a la oficina, saludaba a todos, pedía informes y escuchaba. Ya no se escondía detrás de las órdenes de nadie. Lo observaba desde mi despacho, sin intervenir, con el orgullo contenido de una madre que por fin ve florecer lo que sembró. Un mediodía lo vi salir de una reunión. Llevaba el saco colgado sobre un hombro, la camisa remangada, el rostro iluminado por el sol que entraba por las ventanas grandes. Lo llamé. ¿Todo bien? Sonrió. Por primera vez, sí. Me invitó a almorzar en la terraza del edificio. Acepté. Pedimos comida sencilla, nada ostentoso, aunque las copas de cristal y la vajilla elegante recordaban el entorno que habíamos conquistado. No sé cómo hiciste todo esto, madre, dijo, mirando la ciudad. Con paciencia, hijo. Y con memoria. Mientras comíamos, me contó los planes que tenía: mejorar las condiciones de los empleados, reabrir programas de capacitación, recuperar los contratos que su anterior administración había perdido. Su voz era firme, pero su mirada tenía algo de ternura. Quiero que la empresa valga por lo que hace, no por el apellido que la dirige.
Lo escuché sin interrumpirlo. Era el mismo niño que, años atrás, me prometía que nunca me haría sentir vergüenza. Cumplía su palabra, aunque tardara en hacerlo. Por la tarde, lo acompañé a recorrer las oficinas renovadas. Las paredes recién pintadas, el nuevo mobiliario, los uniformes limpios. Había orden, había luz. «Mira esto», dijo, mostrando una de las bodegas donde antes lo habían obligado a limpiar. El olor a desinfectante reemplazaba el hedor que recordaba. «Aquí lloré muchas veces», confesó. Me dolió escucharlo, pero también me llenó de fuerza. «Ahora que estás al mando, que nadie vuelva a llorar aquí». «Lo prometo», respondió. Después del recorrido, volvimos a la sala de juntas. Todo lucía impecable, desde las sillas de cuero hasta el brillo del cristal. «Puedo confesarte algo», me dijo. «Temía que todo esto me quedara grande». El poder no se mide por el tamaño del cargo, Javier, sino por la forma en que miras a los demás. Asintió. «¿Y tú, ya te sientes en paz?» Me quedé pensativa. La paz no llega cuando ganas, sino cuando dejas de pelear contra ti misma. Su sonrisa fue la respuesta más dulce. Esa noche me invitó a cenar en un restaurante elegante del centro. Había reservado una mesa junto a la ventana, con vista a la catedral. La música de piano llenaba el aire, las copas de vino reflejaban las luces del techo como pequeños faroles. «Te debía esto desde hace años», dijo. «Una cena sin lágrimas». Reímos. «Brindemos por la dignidad», propuse. «Por el respeto», añadió él. Las copas chocaron suavemente, y por un segundo sentí que todo el dolor había valido la pena. De regreso a casa, abrí la caja donde guardaba recuerdos de su infancia, fotos, boletines, dibujos escolares. En cada imagen, un pedacito del niño que siempre creyó en mí. Tomé una fotografía donde sonreía con los dientes chuecos, sosteniendo un trofeo de fútbol. «Nunca dejaste de ganar, solo te hicieron olvidar cómo se celebraba», murmuré. La guardé en mi cartera. A veces, las victorias verdaderas se llevan cerca del corazón, no en los titulares. Los días siguientes transcurrieron con calma. Javier empezó a tomar decisiones propias. Sus ideas eran audaces, frescas, necesarias. Vi cómo los empleados lo miraban con respeto genuino. El rumor de su pasado había quedado atrás. Ya no era el yerno de la jefa, ni el hijo de la señora Robles. Era el mismo. La redención no llega con perdones, sino con hechos. Y Javier, con cada paso, reconstruía su nombre. Una tarde, mientras revisaba informes en mi despacho, recibí un mensaje suyo: «Gracias por no rendirte por mí». Lo leí 2 veces. Sentí un nudo en la garganta. No respondí enseguida. Caminé hasta la ventana y vi el atardecer sobre Sevilla. El cielo tenía ese tono dorado que parece inventado por los recuerdos. «Nunca me rendí, hijo», dije en voz baja. «Solo esperé el momento en que recordaras quién eres». Esa noche, antes de apagar las luces, dejé sobre mi escritorio la carpeta que contenía el último contrato de compra. La toqué con cuidado, como quien acaricia una herida ya cerrada. Habíamos recuperado más que una empresa, habíamos recuperado la dignidad. Y aunque aún quedaban sombras del pasado, ya no pesaban. Sonreí. A veces la redención llega sin ruido, envuelta en el silencio del orgullo. Recibí su mensaje una mañana cualquiera, mientras revisaba unos informes en mi despacho. «Podemos hablar». Era Camila. No la veía desde el día en que salió de la empresa entre lágrimas y orgullo herido. Dudé en responder. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte, la que aún creía en el cierre de los ciclos, sabía que debía hacerlo. Le propuse un encuentro en un café del centro, un lugar elegante pero discreto, con ventanales amplios y música suave. «A las 6», escribí. Y así comenzó el final de una historia. Llegué unos minutos antes. El café olía a vainilla y a madera nueva. Las tazas relucían sobre el mármol blanco y las lámparas colgantes proyectaban un brillo cálido. Pedí un té de jazmín y esperé. Afuera, la tarde caía lentamente sobre Sevilla, y el reflejo de los autos se mezclaba con el de las farolas encendidas. Cuando la vi entrar, supe que seguía siendo la misma,
aunque más vacía. Su vestido de seda gris, sus joyas discretas, su bolso de diseñador. Todo impecable, excepto sus ojos. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. Su voz era baja, cansada. «No vine por cortesía», respondí. «Vine porque los finales deben mirarse a la cara». Bajó la mirada y jugueteó con la servilleta. «Arruiné todo», susurró. «Sí», contesté, sin crueldad. «Pero no lo arruinaste sola». Me observó en silencio, como si esperara un reproche que no llegó. «Yo solo quería una vida mejor», dijo. «¿Y humillando a los demás te parecía el camino?», pregunté. No respondió. Pidió un café. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. «Pensé que si lo hacía sentir menos, me sentiría más fuerte», confesó. «Y lo lograste», dije. «Pero solo por un tiempo. El poder sin empatía es un espejismo». Levantó la vista. «¿Y tú? Nunca tuviste sed de venganza». Sonreí, no por burla, sino por cansancio. «Claro que sí. Pero la venganza, si no se transforma, se pudre dentro de una». Ella asintió, mordiéndose el labio. Durante unos segundos no hablamos. Afuera comenzó a llover, una lluvia fina, tranquila. El sonido de las gotas sobre el cristal era casi hipnótico. «Javier no me contestó los mensajes», dijo finalmente. «No lo hará», respondí. «Te escuchará cuando ya no lo busques para pedir perdón, sino para perdonarte tú». La frase pareció dolerle más que cualquier insulto. ¿De verdad cree que merezco redención? «No lo sé», contesté. «Eso lo decide lo que hagas a partir de hoy». Me miró con ojos húmedos. «No sabes lo que es sentirse invisible, Isabel». «Sí lo sé», respondí sin dudar. «Vi a mi hijo cargar basura bajo la lluvia mientras tú reías. No hay invisibilidad más cruel que esa». Guardó silencio. Por un instante, supe que comprendía, tal vez por primera vez, el daño que había causado. «¿Lo amas todavía?», pregunté. Cerró los ojos. «No lo sé». «Entonces empieza por amarte tú. Es lo único que te queda». El mesero trajo la cuenta. Saqué mi tarjeta y la dejé sobre la bandeja. Camila la miró un segundo. «A veces olvido que tú siempre fuiste la fuerte». «No», dije. «Solo aprendí a no depender de quien me quita la luz». Se puso de pie, tomó su bolso y respiró profundo. «Gracias por venir. Gracias por atreverte a hacerlo». Nos quedamos frente a frente. No había odio, solo un silencio pesado, lleno de verdades tardías. Salimos del café juntas. La lluvia se había vuelto más intensa, pero nadie corría. Camila se cubrió con su abrigo, yo cerré el mío hasta el cuello. «¿Crees que algún día me perdone?», preguntó antes de cruzar la calle. «Tal vez ya lo hizo», respondí. No volví a verla. La vi alejarse entre la neblina de las luces, su silueta difuminándose hasta desaparecer. No era una villana ni una víctima. Era simplemente humana. Regresé al auto y apoyé la cabeza contra el asiento. Cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia me envolviera. Había algo liberador en ese silencio, como si todas las heridas hubieran encontrado un lugar donde descansar. Miré por la ventana. El reflejo del café seguía brillando, igual que las promesas que alguna vez hicimos y no cumplimos. Pensé en Javier. Tal vez esa noche dormiría tranquilo. Tal vez todos lo haríamos. Esa cita no fue un final, sino un respiro. La redención, entendí, no siempre llega con lágrimas ni con disculpas. A veces basta con ver al pasado frente a frente y dejarlo ir. Mientras el auto avanzaba por las calles mojadas, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, sin ruido, como una puerta que por fin encuentra su marco. La empresa ya no olía a miedo, sino a futuro. Las paredes recién pintadas reflejaban la luz del sol, los pasillos se llenaban de voces amables, y el aire tenía esa energía que solo surge cuando algo ha vuelto a empezar. Caminé por el edificio como quien recorre una casa después de haberla limpiado de recuerdos viejos. Todo se sentía distinto. En la recepción, las flores frescas reemplazaban los adornos fríos.
El mármol brillaba. El respeto se respiraba como un perfume nuevo. Los días transcurrían con una serenidad que jamás imaginé. Los informes llegaban puntuales, las cuentas estaban claras y las decisiones se tomaban con sensatez. Javier había aprendido a delegar, a confiar, a liderar sin gritar. Su voz llenaba las salas de reuniones con autoridad serena. Lo veía y sentía que el ciclo estaba completo. A veces, la verdadera herencia que uno deja no es dinero ni propiedades, sino el valor de saberse digno. Eso era lo que yo había querido para él desde siempre. Una tarde, los empleados organizaron una pequeña reunión en el salón principal. Había música suave, copas de vino blanco y un ambiente de celebración discreta. Por la nueva etapa, dijeron al brindar. Sonreí. No me gustaban las fiestas, pero esa era diferente, no era ostentación, era agradecimiento. En las paredes colgaban fotografías del equipo, y en una esquina, alguien había puesto una frase mía enmarcada: el respeto no se exige, se demuestra. Me estremecí. No esperaba que mis palabras quedaran grabadas así. Después del brindis, Javier subió al escenario improvisado. Llevaba un traje oscuro, elegante, pero sin pretensiones. Hoy quiero reconocer a la persona que me enseñó lo que significa dignidad, dijo, mirándome entre la multitud. Nada de esto existiría sin su fuerza. Intenté bajar la mirada, pero no pude. Todos aplaudieron, y el sonido fue tan cálido que me hizo cerrar los ojos. A veces, el orgullo no se grita, se siente como una caricia silenciosa sobre el alma. Cuando terminó el discurso, me acerqué a él. No me vuelvas a hacer llorar en público, le advertí con una sonrisa. Demasiado tarde, respondió, riendo. Caminamos juntos hasta el ventanal. Desde ahí se veía Sevilla en todo su esplendor, las calles, los tejados, el río. ¿Sabes, madre?, dijo, me gustaría que esta empresa llevara tu nombre. Lo miré sorprendida. No hace falta. Sí hace, insistió, porque tú fuiste quien la limpió de verdad. No supe qué decir. Durante años, mi nombre había sido sinónimo de obstinación, de silencio, de lucha. Ahora se transformaba en símbolo de respeto. Entonces ponlo, murmuré. Pero no por mí, sino por todo lo que representa. Al día siguiente, las letras nuevas brillaban en la entrada principal, Robles Reciclajes S.L. Me quedé observándolas largo rato, con el corazón tranquilo. Había algo poéticamente justo en ver mi apellido donde antes se había escrito soberbia. La empresa siguió creciendo. Los proyectos sociales se multiplicaron, los empleados recibieron bonos, y se abrió una fundación en apoyo a trabajadores en situación de calle. Cada decisión que tomábamos llevaba una intención: devolver dignidad donde alguna vez hubo desprecio. El dinero ya no era el fin, era una herramienta. El lujo se había transformado en propósito. Aprendí que la abundancia sin empatía es solo ruido. Pero con humanidad, se convierte en legado. Un día, me encontré en el spa de un hotel boutique donde solía ir con mis amigas años atrás. Todo seguía igual. El aroma a eucalipto, las toallas suaves, la música relajante. Cerré los ojos y sonreí. Ya no necesitaba escapar de nada. El verdadero descanso no se compra, se gana. Recordé cuántas veces había soñado con un momento así, sin culpa, sin rencor, sin miedo. Por fin, la calma tenía mi nombre. Al regresar a casa, abrí las ventanas grandes del salón. El viento entró suave, moviendo las cortinas de lino. Preparé una taza de té y me senté frente al jardín. Pensé en todo lo que había pasado, las lágrimas, las traiciones, las decisiones. Todo tenía sentido ahora. La vida me había enseñado que uno puede caer 1000 veces, pero si se levanta con la cabeza en alto, el suelo deja de dar miedo. Sonreí. La dignidad, comprendí, también se recicla. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela en el balcón. Desde ahí, las luces de la ciudad parecían constelaciones. Miré hacia el horizonte, hacia la torre que brillaba en la distancia, y supe que no quedaban batallas pendientes. Solo gratitud. Cerré los ojos. Ya no era la mujer que actuó por dolor. Era la que había aprendido a transformar ese dolor en algo limpio, brillante y eterno. Respeto.
El cielo amaneció gris, como si Sevilla recordara todo lo que habíamos vivido. Era el cumpleaños de Javier, y la empresa se había vestido de fiesta. No con globos ni alfombras rojas, sino con sonrisas genuinas y mesas largas llenas de comida para compartir. En el vestíbulo, las paredes lucían limpias, las letras de Robles Reciclajes S.L. brillaban bajo la luz natural. Había música suave, risas sinceras y un aire de celebración que se sentía merecido. Todo olía a pan recién horneado y a esperanza. Habíamos preparado algo especial. En lugar de regalos caros o discursos vacíos, Javier quiso organizar una jornada solidaria. «Hoy no quiero aplausos, madre», me dijo. «Quiero dar». Así, los empleados se reunieron desde temprano para armar cestas de alimentos, ropa y artículos de higiene destinados a las familias que vivían cerca del río. Yo los observaba trabajar en silencio, con lágrimas discretas en los ojos. Ese día, el lujo se medía en empatía. Y la riqueza, en gratitud. Al mediodía comenzó a llover. Primero fueron unas gotas suaves, luego una cortina de agua que hizo brillar el pavimento. Nadie corrió a cubrirse. Al contrario, algunos salieron al patio con cajas y paraguas. Javier estaba entre ellos, sin abrigo, empapado, ayudando a cargar bolsas en los camiones. «Te vas a mojar», le grité desde la puerta. «Ya estoy mojado», respondió riendo. Esa imagen, mi hijo bajo la lluvia, sonriendo, borró de mi memoria aquella otra, la de la humillación. Era el mismo escenario, pero otro destino. Caminé hacia el despacio. La lluvia empapaba mi ropa, el maquillaje se disolvía, pero no me importaba. «Hace años te vi cargar basura con vergüenza», le dije, acercándome. «Hoy cargas dignidad, hijo». Él me abrazó sin decir palabra. El olor a lluvia, a tierra, a vida nueva nos envolvía. Cerré los ojos un instante. El tiempo pareció detenerse. Ya no había dolor ni culpa, solo esa sensación de plenitud que llega cuando la herida se convierte en historia. Los empleados comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban. Otros simplemente sonreían bajo el agua. La lluvia caía más fuerte, golpeando los cristales y las cajas, pero nadie se movía. Era como si todos supiéramos que esa escena debía quedar grabada en la memoria. Javier subió a una pequeña tarima improvisada y habló con voz firme. «Un día pensé que valía menos que la basura que cargaba. Hoy entiendo que el valor no depende de lo que haces, sino de cómo te levantas después de caer». Sus palabras resonaron en el aire como campanas. Esta empresa nació de una herida, pero hoy es un puente. Porque lo que reciclamos no son objetos, es dignidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Miré al cielo. Las gotas me corrían por el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no supe si era lluvia o emoción. Todo lo que había hecho, cada decisión, cada riesgo, cada noche sin dormir, cobraba sentido en ese instante. Mi hijo hablaba con el alma, y su voz era mi recompensa. Cuando terminó el discurso, la lluvia empezó a amainar. El sol se filtró entre las nubes, iluminando los charcos del suelo como espejos. Javier bajó de la tarima y se acercó a mí. «Sin ti, nada de esto habría pasado». «Sin ti, nada de esto tendría sentido», respondí. Lo abracé con fuerza. En ese abrazo no había jerarquías, solo verdad. Y la verdad, cuando se comparte, es la forma más pura de lujo que existe. El evento continuó con risas, música y abrazos. Las cámaras capturaban cada gesto, pero yo apenas notaba su presencia. Estaba cansada, sí, pero era ese cansancio dulce de quien ha llegado a puerto. «¿Estás bien, madre?», me preguntó Javier. «Estoy en paz», dije. «Y eso, hijo, vale más que cualquier cuenta bancaria». Me reí al escucharme. La mujer que una vez midió su éxito en números ahora lo medía en silencios. Al caer la tarde, me quedé sola unos minutos bajo la lluvia ligera que volvía a caer. Miré al horizonte, donde la Giralda se dibujaba entre la neblina. Todo parecía brillar, los autos, el río, las luces encendiéndose poco a poco. Cerré los ojos. «Gracias», susurré al viento. No sé a quién se lo dije, a la vida, al destino o a mí misma. Pero lo sentí verdadero. Cuando abrí los ojos,
Javier me llamaba desde la puerta. Caminé hacia el despacio. Vamos, madre, que te vas a resfriar. No, le respondí sonriendo. Déjame quedarme un momento más. Quiero sentir esto. Levanté la cara al cielo y dejé que la lluvia me cubriera por completo. Era el mismo agua que un día fue testigo de nuestra humillación. Hoy, en cambio, lavaba la historia. Y entendí que, a veces, la justicia no cae del cielo, se construye con las propias manos, gota a gota. ¿Alguna vez sentiste que te arrancaban la dignidad frente al mundo, que te miraban sin verte, o que tu voz ya no importaba? Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si la vida te obligó a cargar dolores que no merecías, por favor, escucha esto con el corazón. No fuiste tú quien perdió valor, fueron ellos quienes olvidaron mirar con el alma. Tú no eres desecho. No eres demasiado vieja, ni demasiado tarde. Eres raíz, eres historia, eres fuego quieto que aún sabe encender. Cada cana en tu cabello guarda un triunfo. Cada arruga cuenta una batalla que ganaste sin aplausos. Y aunque el mundo haya querido reducirte a silencio, aquí estás, viva, digna, con una fuerza que muchos jamás entenderán. Si hoy estás sola, si tus hijos se alejaron, si la vida te pesa, no te avergüences de tu historia. Hay belleza en tu resistencia, hay ternura en tus cicatrices. Tú ya diste vida, sostuviste hogares, diste amor donde no lo había. Y aunque algunos te hayan dejado bajo la lluvia, todavía hay corazones que ven en ti el refugio más cálido. Porque, igual que Isabel, puedes reconstruirte. Puedes volver a levantar la cabeza, abrir tus manos y decir, ya no necesito que me vean para saber quién soy. Y cuando eso pasa, el dolor se transforma en poder, la tristeza en calma, y tu dignidad vuelve a brillar. Así que si hoy te cuesta creer en ti, promételo en voz baja. No volveré a cargar culpas que no me pertenecen. No volveré a esconder mi valor. Porque la vida, aunque a veces parezca cruel, siempre da una segunda oportunidad a quien se levanta con el alma limpia. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, acompáñanos. Y recuerda, todavía hay capítulos hermosos esperándote. Porque mientras sigas aquí, todavía hay lluvia que puede volverse luz. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que sucedió en plena boda, cuando una nuera humilló a su esposo frente a todos, llamándolo idiota, sin imaginar que su suegra sabía un secreto capaz de detener la fiesta entera. Ella no levantó la voz, no hizo un escándalo, pero lo que reveló frente a todos cambió la vida de esa familia para siempre. Te dejaré esta historia en la pantalla final, para que la veas ahora mismo. Haz clic y descubre en plena boda, mi nuera humilló a mi hijo, porque el final es tan impactante que no podrás dejar de pensar en él después de verlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.